¿Verdad? Yo me acuerdo mucho y siempre me acordaré de mi infancia cuando nosotros nos atacaban más Dios. Eso sí era una vaina fuerte. Y me da risa porque decía mi mamá, ya tienen más Dios, vaya a poner su abuela Rosa para que lo rece. Bueno, entonces en más de ojo aparecía, me dice mi abuela que cuando una persona se quedaba mirando a uno mucho tiempo y empezaba a decirle, ay, qué bonita está, ay, mira qué lindos pelos, ay, qué los ojos, cosas así. Después de eso, uno comenzaba a sentirse mal, le daba como fiebre, dolor de cabeza. Uy, a mí me daba unos escalofríos así, uy, como si el cuerpo se pusiera pesado. Entonces, mi abuela me decía, ve, ve allá y búscame tres ramitas o tres cogollitos nuevos que le salen al árbol de matarratón. Bueno, y allí iba uno, a veces de noche, lo atacaba uno a altas horas de la noche. Uno iba con el foco alumbrando, tin, 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 así, mirando dónde estaba. Tengo que abrir el ojo porque esos caminos a veces estaban cundidos de monte. Bueno, pero no lo encontraba a veces en la orilla, por ahí cerca, caminando uno despacio, hasta encontrar y uno arrancaba las ramitas. Bueno, entonces ella venía y por ejemplo, en el rancho, adentro o afuera, ella se sentaba en un taburete y lo sentaba uno ya sea en una banqueta o también en un taburete. Así mirando hacia donde se oculta el sol y me decía, cierra los ojos, mija. Yo cerraba los ojos y me quedaba pensando, ¿qué estará rezando mi abuela? Porque la verdad nosotros nunca escuchábamos claramente sus palabras. Ella rezaba bien bajitico. Con un susurro así, yo decía, ¿esa vaina qué es? Mientras rezaba, comenzaba a pasar ya las ramitas por mi cabeza, por la espalda, los brazos, por todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Después me decía que volteara hacia ella y seguía rezando mientras me tocaba suavemente con la planta. Shua, 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 shua. Lo que me impresionaba era que según ella, cuando el maldeo era bien fuerte, la planta absorbía toda esa energía mala. Y bueno, y si era así, incluso a ella misma le daba dolor de cabeza y tenía que ponerse una ramita entre la oreja para protegerse. Mi abuela también me contó que el mal de ojo se le transmitía a la planta. O sea, ya después de hacer que nos hacía rezo, las ramitas comenzaban a secarse, se arrugaban todas, quedaban pequeñitas, como si hubieran, o sea, llevado toda la enfermedad, se lo hubiesen llevado. Luego nosotros mismos teníamos que tirarlas así arriba del rancho, en un lugar fresco, ya. Bueno, y también hay algo que siempre eh, recuerdo y que ella también me vive diciendo, es que yo le dije yo un día de broma, abuela, pásame el rezo, para yo también rezar. Ella decía, me decía que no, no, eso no, mío. Bueno, yo le pregunté ahora, porque de pela me decía que no, y no me decía por qué. Bueno, y me dijo que solamente me lo podía pasar cuando la persona, en este caso ella, estuviera en su lecho de muerte. Ella me explicaba que si quería dejarme ese conocimiento a mí, debía hacerlo cuando estuviera a punto de partir, porque si lo hacía antes, el rezo perdía su fuerza y dejaba de funcionar. Bueno, y eso siempre ahí me quedó como grabado porque demuestra que estos saberes son una herencia muy valiosa que se cuida y se respeta. Yo me acuerdo que venía mucha gente y bueno, sigue también viniendo actualmente, pero ya poca, porque todo, ya la gente dejó de creer de lo arraigado de uno, estos saberes. Bueno, y ella muy tranquila, siempre salía ella
o las personas a buscar sus cogollitos y rezaba a los que vinieran por ahí. Bueno, y ahora me doy cuenta que no solamente es una cura, sino una forma de cuidar la vida, la familia y la memoria que nuestros abuelos siempre nos han dejado y nos están transmitiendo. Bueno, aprendizaje y curación de culebras. Yo fui una persona que fui picado más o menos un promedio de 7 culebras, donde iba a llevar al curandero donde Luis Medina, lo conocíamos como Lucho Medina, ya falleció. De ahí de niño yo iba mucho a esa casa y yo aprendí con él los secretos para curar culebras. En qué sistema yo estaba pendiente y le preguntaba a él cómo eran las pulsaciones, más o menos qué se utilizaba cuando la culebra era grande, era pequeña, como hicimos nosotros acá en el alcohol popular, se llama mucho lo que es patoco. El patoco viene a ser una culebra ya pequeña, más o menos de una cuarta. Ya lo que es culebra grande ya tiende a la cura a ser más fuerte. Ya las plantas son más fuertes. De ahí nació que yo aprendí con ese señor. Él me decía las pulsaciones. Usted sabe que las pulsaciones de uno normal y la pulsación de culebra es diferente. Cuando la pulsación de culebra, que uno pulsea a las personas, las pulsaciones son más rápidas. Cuando el corazón se acelera, como dice uno, la casa se acelera bastante, bastante, y ya uno dice, no, esto es culebra, uno mira las pulsaciones de la persona y dice, ya esto es culebra. Entonces uno dice, es un patoco, una mapanada, cualquiera vaina. Ya entonces trata con las contras. Lo primero que uno le da a la persona es una toma de contra. Ya después vienen unos ciertos baños que uno manda, un promedio de 7 plantas que uno utiliza por acá en esta región, como el yerbaní, la capitana, cadillo de bolsa, la solita, más que, exacto, como la verbena, el rabito de alacrán, igualmente la balsamina. Esas plantas uno las cocina, por eso se echan esos mejores, se cocinan, y las personas uno les manda baños. Esos baños, apenas usted termine de bañar, va a echar un puño de sal. Ese puño de sal, después que el agua, entonces la persona empieza a meterse en la mano, en el pie, se mete el pie o la mano, se meten ahí. A la persona no se le puede dar todavía antibiótico, porque hay muchos que cogen a dar antibiótico. Hay un caso que pasó en estos días allá, un muchacho picado de culebra, estuve por allá, y resulta que la que la pusieron le dijo que era culebra, pero empezó a darle antibiótico, y el antibiótico no se puede utilizar así de una vez. Uno hay que utilizar las contras, entonces esas contras van más o menos, le da un promedio de 4 a 5 tomas. Ya lo que quede, si se llega a llenar esa parte ahí, donde la culebra pica, ya uno tiene que buscar otras ciertas plantas o otras cuestiones que uno tiene en caso, como por ejemplo la mascada de tabaco. La mascada de tabaco uno le echa sal y uno se la pone a la persona ahí. ¿Eso para qué? Eso le va a ayudar a recoger toda la materia esa ahí para cuando uno se lo vaya a estripar. A otra cosa, no se puede estripar con, con ni espina, ni aguja. Eso se tiene que estripar, como dice uno por acá, sacar la materia esa con una varita de palma amarga, la que usamos nosotros aquí en las casas, en los agüeyes, en los caney. Eso es lo que uno usa por acá. Entonces uno tiene que coger, hacerle eso y estripárselo con eso, porque con agujas no se puede, porque los viejos de antes decían que eso la persona, si usted la apoyaba con una cuestión de esa, cogía más infección. Entonces,
de eso hay otras ciertas plantas que utiliza uno para cuando la persona, como es el bicho, machucado, también con sal se le pone ahí. Una planta que se consigue mucho en la montaña por aquí no la hay, como es se llama, uno la raya y también se la pone ahí. En el plantes hay otro también que es el canime, que ya son muy pocos sales, el canime también se usa para esa cuestión, se junta con el array y se ponen ahí. La persona cuando le pica una culebra de esa, que ya uno le da todo esto, la persona no debe comer la comida que debe o sea, de no comer lo que es cuestiones de leche, cuestiones de leche, ni nada de eso, que son lácteos de cuestiones de leche, no puede la persona tomar durante que quieras 8 días. Ya después si tiene que comer la comida, por ejemplo, una carnecita asada, cualquiera cosita, pero que no se puede comer uno. ¿Por qué? Porque según eso, los viejos dicen que en esa época el Señor me decía de que eso ayuda a que la herida nunca se sane. No sé qué tendrá los lácteos eso, pero eso dice. Desde que era una joven, mi abuela me decía que la mata de tuna servía para el espolón calcáneo. Entonces ella decía que uno tenía que tenerla en su casa porque ese era un dolor muy intenso que incapacitaba a uno de caminar. Entonces ella decía, bueno, cuando ustedes tengan ese dolor intenso, cojan una penca que sea del mismo grande, del tamaño del pie, para que puedan moldear el pie, sacarlo y colocarlo a donde le dé el sol, pero en una parte oculta, a donde nadie la vea. Porque como ella es una planta viva, cuando uno la coloca afuera y ella le cae agua o el sereno, ella misma echa hijos, pero hay que quitárselo, porque si uno no se lo quita, el espolón le sigue el dolor a uno. Hay que quitárselo. Uno mismo sí lo puede ya ver, pero que todas las personas no pueden verlo, sino nada más la persona que tiene el espolón calcáneo. Y otro modo era también que ella decía que uno lo tiraba arriba del techo de la casa, porque ahí nadie sabía que estaba esa penca. Yo lo hice, de verdad que yo lo hice y a mí me funcionó porque yo tenía uno que el médico me dijo que tenía un dolor, un espolón calcáneo y yo lo hice 2 veces. Hice el que coloqué afuera en el sol, en un árbol seco. Ahí lo dejé, pero el dolorcito me seguía allí. Después coloqué otro de arriba del techo de aquí de la casa y me funcionó porque a mí se me quitó el dolor. Gracias a esa planta de tuna. Y aquí la tengo sembrada en el patio porque si alguna cosa llega de pronto a salirme otro, de pronto en la otra parte del talón, volví, lo repito. Porque esas son unas plantas que uno no las puede dejar de cultivar porque son plantas curativas. El tiempo que debe usar, que la planta debe estar en el sol, a veces depende del clima, porque tiene que hacer bastante sol para que ella se vaya secando poco a poco. Como puede demorar 3 meses, como puede durar 4 meses, como puede durar hasta 5 meses. Porque a lo que ya se seque totalmente la planta, que quede sequecita, sequecita, casi igual al color de la tierra, así como amarillita, ya a uno se le ha quitado el dolor.